Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el mapa político del mundo quedará dividido en dos bloques políticos y económicos dominados por las dos potencias vencedoras, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Paulatinamente, ambos contendientes inician una carrera desenfrenada por extender su influencia sobre el resto de naciones, de tal manera que hacia 1959 podemos observar la existencia de 5 grandes áreas. La primera de ellas la componen Estados Unidos y sus aliados en la Europa occidental, América, Asia, África y Oceanía. La práctica totalidad de la América Latina se halla bajo la influencia de los Estados Unidos, determinando su hegemonía absoluta en el continente americano. Además, la existencia todavía de regímenes coloniales bajo soberanía europea en las Guayanas, el extremo oriente asiático y la mayoría del continente africano permiten a Estados Unidos y sus aliados dominar una buena parte del territorio mundial, conformando el bloque capitalista. El bloque comunista se configura en torno a la Unión Soviética, cuyo sistema de alianzas le permite controlar directamente a los países de la Europa del Este. China, Mongolia y Corea y Vietnam del Norte se suman a la alianza comunista. Por último, la influencia soviética se extiende por algunos países árabes como Egipto, Siria e Irak. La victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial propició un mundo dividido en dos grandes bloques. La Unión Soviética lideraba el bloque comunista, que integraban las llamadas democracias populares, fundamentalmente extendidas por la Europa Oriental, China y Cuba. El bloque contrario es el capitalista, liderado por los Estados Unidos y los países del occidente europeo. Los Estados Unidos salen muy reforzados del conflicto. La destrucción de los combates no ha afectado a su territorio, su industria bélica ha relanzado su economía y la depresión económica generalizada le sitúa como principal potencia. Además, el final de la guerra le ha servido para mostrar al mundo su fuerza. Después de la guerra, las estructuras políticas anteriores a 1939 habían quedado obsoletas. El mundo occidental emprendió una progresiva democratización que tuvo una primera oleada en la década de los 50. Los países perdedores de la guerra, Alemania, Italia y Japón, se unieron a la democracia tras su derrota. Estos y otros países del mundo occidental recibieron la ayuda norteamericana para su reconstrucción mediante el llamado Plan Marshall, intentando así frenar la extensión del comunismo. En el resto del mundo, los nuevos países nacidos de la descolonización de África y Asia adoptaron formas políticas diferentes. En buena parte del mundo del Oriente Próximo, las religiones judía y musulmana se tiñeron de nacionalismo. Por su parte, en América Latina, democracias y dictaduras se alternaron y combinaron en un complicado ir y venir. El nuevo orden internacional, nacido en 1945, estuvo acompañado por la creación de nuevas instituciones supranacionales. La Organización de las Naciones Unidas nació para mediar en las relaciones internacionales, la OTAN como una alianza militar del bloque capitalista, igualmente el Pacto de Varsovia en el bloque comunista. Por último, la Comunidad Económica Europea se crea para relanzar la economía de una empobrecida Europa. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética tiene lugar en varios escenarios y pasa por momentos diferentes. La partida de la Guerra Fría se juega en Corea y más tarde se hará en Vietnam. Durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy se plantea una grave crisis con motivo del despliegue de misiles soviéticos en Cuba en 1962. Ambas potencias pugnarán entre sí no solo por establecer su supremacía sobre la superficie terrestre, sino también sobre el espacio exterior, iniciando una carrera espacial que llevará a los norteamericanos a pisar por primera vez la Luna. Beneficiada por la competencia entre ambos bloques, la exploración espacial que se inicia en esta época escribirá páginas importantes en el futuro. Conscientes del equilibrio de sus fuerzas y gracias a la fuerte oposición social en Europa y América a que estalle un conflicto nuclear, los dos bloques inician entonces un periodo de distensión que se mantendrá hasta la década de 1970. En el terreno económico, el mundo occidental vive una profunda crisis a partir de 1973, año en el que el conflicto de Oriente Medio provoca una escalada en los precios del petróleo. Una de las consecuencias que se derivarán de la crisis y las causas que la provocaron será la toma de conciencia, refrendada por hechos posteriores, de la existencia de un mundo global e interrelacionado
en el cual acontecimientos que se producen en un lugar del globo repercuten a escala planetaria, desencadenando a su vez nuevos procesos. La globalización viene acompañada de una mentalidad definida como posmoderna, caracterizada por la crisis de las grandes ideologías. La división del mundo en dos bloques antagónicos, heredada de la Segunda Guerra Mundial, quedará definitivamente rota en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética. Aunque se trata de un hecho puntual, es también la culminación de un proceso de decadencia y disgregación interior iniciado en las décadas precedentes. La llegada al poder de Mikhail Gorbachov y su puesta en práctica de un programa político aperturista supone el golpe de gracia para un sistema político y económico que ya se encontraba en estado de descomposición. Esta es la historia de un muro, el muro de Berlín. Es la historia de su construcción, de los métodos que una dictadura usó para mantener a sus ciudadanos atrapados dentro de una especie de prisión. Es una historia de escapes, de ingenio, de valor y de arrojo, de lo que hacen las personas en la búsqueda de la libertad. Y es la historia de un profundo símbolo, la puerta occidental hacia la Guerra Fría. Ich bin ein Berliner. Miles trataron de pasar por encima, por debajo, a través o alrededor de él, intentando burlar la cada vez mayor y más peligrosa tecnología del muro. Más de 1000 murieron intentándolo. Señor Gorbachov, derribe este muro. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se irguió. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, más de 55 millones de personas han muerto. Europa está en ruinas. El Ejército Rojo de Rusia toma Berlín a un costo de 200.000 de sus soldados. Stalin desea quedarse con la capital de la derrotada Alemania como botín de guerra. Pero mientras las ruinas eran levantadas ladrillo por ladrillo, los rusos tienen que compartir Berlín con los aliados occidentales. Esto resultaría ser una receta para el desastre. Alemania y su capital serían administradas conjuntamente por los 4 aliados victoriosos en 4 zonas separadas. En el oeste, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En el este, la Unión Soviética. Y en el medio de la zona soviética, Berlín es dividida de nuevo. Stalin se refería a Berlín Occidental como una espina en la carne de la ocupación rusa de Alemania Oriental. Khrushchev declaró públicamente que era un tumor maligno, es decir, esas imágenes de una especie de enfermedad en el cuerpo político del bloque oriental llamada Berlín Occidental eran usadas con frecuencia por los líderes soviéticos. En 1948, Stalin bloquea las rutas terrestres hacia Berlín Occidental para forzar a los aliados a salir. Los estadounidenses y británicos abastecen a Berlín Occidental por aire durante 9 meses hasta que Stalin se rinde, y desde 1949 hubo 2 estados alemanes. Muy rápidamente Alemania y especialmente Berlín se convirtieron en puntos de confrontación. Berlín sirvió a este propósito por 40 años, como punto de confrontación, no solo entre los dos sistemas ideológicos, sino entre 2 centros de poder que competían por el control de Europa. Alemania Oriental, la República Democrática Alemana con Berlín Occidental en el centro. La única frontera abierta aún está en Berlín. Entre 1949 y 1960, hasta 3 millones de alemanes salen del este comunista en dirección al oeste, a través de Berlín Occidental. La población de Alemania Oriental se reduce peligrosamente. En 1960 huyeron 200.000. Para junio de 1961, otros 160.000 se habían ido. Eso estaba drenando la sangre vital del país.
La débil economía de Alemania Oriental necesita desesperadamente su fuerza de trabajo. Los comunistas temían que la economía colapsara. Se hacía cada vez más urgente hacer algo que resolviese el problema de Berlín Occidental. Aún es fácil cruzar entre los dos sectores en Berlín con solo mostrar papeles de identidad. El líder comunista de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, necesita con urgencia una solución permanente.